Buenos días. Nada, acabamos la mañana con la presencia de dos publicistas de largo recorrido. Antes de nada, agradeceros vuestra presencia aquí. A vosotros. Y es un honor teneros aquí en el Next y en Sitges. Me imagino que todo el mundo ya conocéis a Toni Segarra y a José María Piera. Bueno, es que presentarlos yo creo que es como muy, no sé, contar vuestra carrera y vuestra trayectoria. Yo he tenido el placer de trabajar con Toni y con José María hace como un par de años para la cuenta del Banco de Sabadell, pero me parece que en un festival que estamos hablando de innovación, que estamos hablando muy de tecnología, de metaversos, con un contenido muy interesante. Ayer hablamos mucho sobre el tema del branded content también, ¿no? Como un ejercicio, como es que es algo nuevo que está irrumpiendo también en el mercado. Pero me parece que hay dos personajes dentro de nuestro sector, como son ellos dos, que en mi opinión, y por eso les llamé que vinieran aquí, hace años, muchos años, que demostraron que la innovación no va solo asociada al mundo de la tecnología. De hecho, a José María le conocí, creo que en el año 2001 o 2002, junto a Carlos Ortez, que presentaron un proyecto que se llamaba Hoy me siento, que era un proyecto avanzado a su tiempo, un proyecto puramente digital, que dependiendo de cómo te sentías tú ese día, creo que era algo así, la Internet te ofrecía una serie de contenidos. Y luego de Toni, porque creo que dentro de un mundo, yo creo que va a ser quizás la charla más analógica que hayamos tenido hoy, me parecía también que dentro de la narrativa y en un mercado que entonces era como muy más acotado, ¿no? Lo que era televisión, radio y prensa, fue capaz, dentro de que estos formatos, de crear nuevas narrativas. Y la sensación que tengo es que muchas veces nos dejamos asombrar, y está muy bien todo esto que estamos hablando de los metaversos, pero no sé si a veces esta obsesión sobre la innovación, ¿no? Y de querer hacer las cosas y contar las cosas de otra manera, de alguna manera puede afectar también a lo que está buscando ese anunciante, ¿no? Y no sé, ¿no? Estamos muy obsesionados con la innovación, hacer cosas nuevas y todo esto, y al final eso quizás afecta también a los resultados, ¿no? Está muy bien experimentar, está muy bien innovar, pero muchas veces igual lo que tenemos que hacer es mucho más sencillo y algo más terrenal. No sé, ¿cómo lo veis? A ver, vaya, ¿cómo lo veis? Preguntita buena. En primer lugar, un gusto estar aquí. Gracias por habernos invitado. Encantado. A ver, la innovación. Yo prefiero hablar de diferencia. O sea, la innovación no deja de ser algo que me da oportunidades para hacer lo que hacemos todo el día, que es intentar construir marcas sólidas, diferenciándolas, haciéndolo de forma consistente y utilizando aquello que tienes a tu mano. Pues los pretelevisivos, por decir algo, no podían utilizar el spot de televisión, ese formato maravilloso de 30 segundos. La innovación les dio la televisión. Yo creo que no tenían que entenderla, la televisión, cómo funcionaba, cómo llegaba a los hogares a través de enteras, sino la utilizaron y en su beneficio, en el beneficio de sus clientes y de las marcas, como ahora podemos utilizar mil y una cosas. Entonces, la innovación para mí es algo donde yo considero que yo no vivo, pero me beneficio mucho de ella. ¿Bien? Pero no me obsesiona, lo cual es buenísimo, porque es muy estresante esto de la innovación. Tener la obligación de innovar es lo más estresante que va a haber, pero la utilizo. Evidentemente tengo gente como Óscar Peña, que ha estado hace un momento aquí, el omnipresente Óscar Peña. Que lo que hace es poner oportunidades encima de la mesa para hacer las cosas de forma distinta a como se hacía ayer y me permite trabajar en esa diferenciación. Este sería así para abrir fuego. Sí. Muchas gracias. Y muchas gracias por traerme con Piera. Yo, la parte más importante de mi currículum ha sido ser ayudante de Piera durante unos años. Eso es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo creo que hay que distinguir, y creo que se hace muy poco, lo que significa realmente innovación. Es decir, innovación es aquello que o la sociedad o el mercado, en este caso, sanciona, o sea, valida, ¿no? Innovación hay muy poca, realmente muy poca. Es decir, el objetivo de cualquier innovación es convertirse en tradición.
es convertirse en algo fijo, en algo estable, en algo... Bueno, pues seguramente Facebook es innovación o Google es innovación, pero no hay tanta. De hecho, la mayoría de las cosas que se prueban fracasan. El otro día me decía un tipo de la industria farmacéutica, el dato es acojonante, de que de cada 10.000 investigaciones que se empiezan, 10.000, una funciona. Los lanzamientos de productos en el mercado español, siempre digo esta cifra, son 2 de cada 10. En el entorno de las startups se habla de 1 de cada 10. Es decir, que lo que hacemos como humanos fundamentalmente es fracasar, es equivocarnos, es probar y no acertar. Eso no es innovación. Eso es probar, eso es hacer experimentos, ocurrencias. Tendría más que ver con la creatividad, con la necesidad imperiosa del ser humano de ir probando cosas. A mí lo que me preocupa, tal como tú dices, es el desequilibrio. Es decir, yo creo que el equilibrio es difícil de conseguir, pero es a lo que el ser humano debería tender. Yo creo que si nos pasamos el día hablando de lo efímero, de lo que no va a funcionar, de lo que seguramente va a ser un error, y no de lo permanente, no de lo que realmente, digamos, supone el sostén y el fundamento de lo que hacemos, algo va mal, algo no funciona. Y algo sobre todo se desequilibra. Y cuando se desequilibran las cosas, solamente lo que hay es angustia, ansiedad, malos rollos. Sí, yo también creo que una de las cosas, porque evidentemente las marcas crean productos y al final tiene que haber un beneficio claro hacia el consumidor, ¿no? Y luego hacia la propia empresa. Y aparte tienen que ser sostenibles y han de ganar dinero y tienen que invertir. Yo, por ejemplo, sí que he hecho en falta, y por ejemplo hay mercados como el norteamericano, donde hay anunciantes que dejan un espacio para experimentar, ¿no? E innovar y experimentar. La sensación que tengo, bueno, sensación no, porque es real, es que muchas veces aquí este espacio para innovar, desde la propia agencia, por ejemplo, ¿no? Y hasta el propio anunciante, ¿no? Es que incluso que parte de un presupuesto debería ir destinado, oye, vamos a probar, vamos a destinar este presupuesto a ver si esto funciona o esto no funciona, porque muchas veces el problema que tenemos es que entregamos un producto y muchas veces no sabemos si eso va a funcionar o no va a funcionar, o muchas veces o es para alimentar el ego de la propia agencia, ¿no? De hacer cosas, ¿no? De decir, hostia, mira qué cosa hemos hecho, pero luego cuando llega el usuario no tiene ni idea, ni puta idea de cómo funciona, cómo tiene que interactuar, o el mensaje, ¿no? Que es lo que tenemos que trasladar y para comunicar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tanto en lo que era el sindicato o cuando teníais, que se llamaba Milks, ¿no? En SCPF, ¿no? Yo creo que era ese espacio, ¿no? Para probar, para innovar, para experimentar, y que yo creo que estamos hablando de metaversos y tal, que al final son herramientas, porque dentro de un metaverso lo que va a funcionar es el contenido, ¿no? Lo que pasa ahí dentro, como el televisor, ¿no? Pero no sé si se echa en falta, vosotros con la experiencia que tenéis, esos momentos para poder experimentar, innovar, prueba-error. Yo creo que casi, si las cifras de las que he hablado antes son ciertas, y supongo que son ciertas, casi todo lo que hacemos es un experimento, ¿no? Casi todo lo que hacemos es un experimento, además condenado al error y condenado al fracaso. O sea, yo sí creo que se innova, sí creo que se experimenta, luego se innova poco. Sí creo que casi todo lo que hacemos tiene ese componente de posible falibilidad. Otra cosa es que generes, digamos, entornos en los que eso sea lo único que se haga, ¿no? Que también pueden ser. Nosotros, por ejemplo, en Milks no teníamos tanto la intención de innovar como la intención de aprender, ¿no? Una cosa que me gustaría decir es, yo creo que la gran oportunidad de hoy es que la tecnología nos ha abierto múltiples posibilidades. ¿Para qué? Para ser excelentes, para hacer las cosas bien. Es decir, yo si fuese joven ahora lo que haría es, cogería TikTok, Instagram, lo que sea, me da igual, cualquier cosa en la que uno se sienta a gusto y es cómodo, videojuego, y trataría de ser el mejor en eso. Y eso, yo creo que el discurso constante sobre la innovación nos impide eso. Nos impide avanzar, nos impide mejorar, nos impide perfeccionarnos. Yo creo que, digamos, está bien hablar de lo nuevo, pero también habría que hablar todo el rato, en algunos casos, de lo bueno, ¿no? Y si algo me ha parecido que yo he intentado hacer durante mi carrera ha sido eso, tratar de hacer bien las cosas que hemos estado haciendo, lo que hemos intentado hacer en la agencia siempre, ¿no? Tratar de hacer las cosas correctamente, ¿no? Sí, yo quizás soy de las personas con más autoridad moral para hablar de lo que tú has expuesto aquí, por lo que decías del sindicato. El sindicato fue una agencia, fue un intento de vivir de ese 3% supuesto que se dedica a investigación y desarrollo. En este caso era para investigar, hacer cosas distintas dentro del ámbito que yo conozco, que es la publicidad.
y fue un fracaso, fue un maravilloso experimento vital. Me lo pasé bomba, hicimos cine, hicimos este producto de hoymesiento.com con Ortet, que era una maravilla, hicimos startups, hicimos campañas que también fueron muy premiadas, nos lo pasamos bomba. Yo quizás en términos vitales, quizás la época más feliz de mi vida. Pero fue un fracaso, porque este país no da, digamos, para cubrir esa franja donde yo me ubicaba. Yo voy a por el 3% del presupuesto de mis clientes, no quiero más. Y sin embargo, al final, a pesar de hacer yo creo buen trabajo, modestia aparte, ese modelo no funcionó en concreto. También hay ese punto, cuando estamos hablando antes, que pues yo ahí discrepo un poco, porque yo creo que discrepemos. En un momento o tan complejo, ¿no?, que estamos viviendo, que cada vez aparecen más cosas, es súper complicado estar al día absolutamente de todo, hay que estar leyendo, investigando y ver lo que ocurre por todo el mundo. Tenemos agencias, para mí hay agencias que son muy innovadoras, que igual no utilizan nada de tecnología, como puede ser, estamos hablando de Droga5, ¿no? O sea, para mí es un ejemplo de por qué hacen cosas nuevas. Vosotros dos sí que tenéis esa trayectoria, que habéis hecho algo que es muy difícil. Yo creo que en los entornos de años pasados quizás era más fácil porque al final teníamos unos medios como muy definidos. Ahora hay una multitud de medios, pero lo que habéis conseguido es, y es cierto, es crear marcas, ¿no? Y crear marcas con unos brand assets muy definidos, que todo el mundo lo conocía. Habéis creado lenguajes dentro de estos formatos ya tan definidos, como puede ser la televisión, pues por ejemplo con el Banco Sabadell, ¿no? O sea, creasteis un lenguaje propio. Para mí eso es novedoso, y lo que es novedoso en el fondo no deja de ser innovar también, ¿no? O sea, es crear ese lenguaje, esa manera de comunicar, que rápidamente cuando veías algo ya asociabas eso al Sabadell. Lo mismo pasó con IKEA o con BMW, con la infinidad de marcas. Hoy en día es mucho más complejo, o sea, creo que es mucho más complejo la construcción de una marca y hacerla sólida, ¿no? Es decir, tú tienes su propio lenguaje, su propia manera, y además con esa multitud de impactos que recibimos cada día, es súper complicado, ¿no? Sí, no sé. Es verdad que procedemos de un mundo en el que existía un medio que permitía que ese lenguaje se expandiese, fuese conocido por todo el mundo, que era la televisión, ¿no? Y hoy no contamos con ese medio, o ese medio, digamos, no tiene la relevancia ni la potencia que tenía. Por tanto, hoy lanzar al mercado, a los consumidores, un lenguaje de marca determinado es infinitamente más complicado, sobre todo porque cada canal yo creo que requiere su propio lenguaje. Y por tanto, digamos, unificar lenguajes en torno a una marca en un universo o en un metaverso de múltiples canales fragmentados es muy complicado. Por eso tengo la sensación, no solo en la publicidad y en la comunicación, sino también en el mundo en general, de que es un momento de recuperar un poco la filosofía. Es decir, la filosofía en el sentido de las primeras preguntas, es decir, de aquellas preguntas que tienen que ver con quién soy, por qué soy lo que soy, de dónde vengo y a dónde voy. Es decir, las preguntas fundamentales que siempre se han hecho los pensadores fundamentales, que son los filósofos, que en el fondo somos todos, ¿no? Pero hay quien se dedica profesionalmente a eso o toda la vida, y que hoy en las marcas es fundamental porque justamente la transformación digital o la transformación creativa, como la queremos llamar, tiene que ver con un cambio paradigmático, es decir, con un cambio existencial que ha ocurrido otras veces en la humanidad, pero no ocurre tantas veces, ¿no? Y que tiene que ver con cómo voy a ser yo en ese mundo que viene, ¿no? Que tampoco sé muy bien cómo es. Y por tanto hay una necesidad de preguntas clave, fundamentales. Y eso viene mucho antes de la construcción de lenguajes y viene mucho antes de la creación de mensajes en sí mismos, ¿no? Yo por lo menos quiero creer que eso es lo que hoy toca hacer, o por lo menos lo que a mí me gustaría hacer, lo que yo estoy intentando hacer. Y creo que nunca ha sido tan relevante y nunca ha sido tan importante como ahora, ¿no? Esa, digamos, construcción del concepto, de alguna manera, hablando en términos filosóficos también, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran pregunta, es a dónde voy, ¿no? O sea, que es un poco de visión. Y luego la realidad, el mar, las corrientes, los vientos, la cultura, lo que pasa, te tienes que ir ajustando, pero tienes que tener muy claro hacia dónde vas. Y eso pasa, decidir hacia dónde vas pasa por hacerte las preguntas adecuadas y tener esta vocación de mirar largo. Y si miras largo, miras, entre comillas, por encima de la innovación. Utilizas la innovación
pues utilizas la posibilidad de hacer contigo hicimos un debate en directo, el primer debate que ha hecho una anunciante en directo en Facebook se hizo. Bueno, pues lo utilizamos eso en aquel momento. Ya nos pero lo que aprovechamos teníamos del muy medio claro es que queríamos generar una serie de conversaciones. Aquello era una herramienta para seguir conversando, para seguir haciéndolo distinto, para seguir haciéndolo diferente que el banco de la derecha, que el banco de la izquierda, el de arriba o el de abajo, creando nuestro lenguaje. Entonces me parece que aquí está el gran tema, el decir a dónde voy, mirar hacia allí, y eso sí, no has de ser como un borrico así y de solo hacia allí, porque posiblemente no llegues. Tienes que saber pues, hacer pequeños vericuetos por el camino. Eso está claro. Claro, y en ese sentido creo que es conveniente diferenciar lo que quiere decir creatividad e innovación. Yo creo que creatividad tiene que ver con solucionar un problema que siempre se ha solucionado de una manera distinta porque la manera habitual no funciona o por lo que sea, normalmente porque no funciona. Y es un instinto común y humano y que tanto aplican los abogados, los financieros, como las amas de casa, es decir, da igual, o los amos de casa, por ser eso, me too. Entonces, llega un momento en que, digamos, nosotros como publicistas, para nosotros la publicidad, la creatividad es una rutina, es decir, porque nuestro problema de siempre, el problema al que nos enfrentamos siempre es tratar de diferenciar una marca o un producto. Por tanto, tenemos la obligación de no hacer lo que siempre se ha hecho, a pesar de que, curiosamente, muchas veces haga lo mismo y se copie, ¿no? Ya. Pero si hiciéramos bien nuestro trabajo tendría que ser creativo siempre, porque tendríamos que, crear un lenguaje propio, crear un mensaje propio, crear una manera de hacer propia. Por tanto, hay una cierta rutina de lo creativo en lo nuestro que tiene que ver con que el problema al que nos enfrentamos exige el uso de la creatividad, ¿no? No tanto de la innovación. Y como el título de esta charla, que es una conversación privada, yo hay una pregunta que ayer por la noche, pues bueno, estuve viendo realmente cómo podíamos hacer algo también que fuera un poco más íntimo. Y una pregunta que me gustaría, si la queréis responder bien, ¿disfrutabais más antes, ¿no? Con la publicidad o seguís disfrutando igual? A ver, si te contesto con sinceridad, yo disfrutaba más antes. Sentía más respeto en el otro lado por las agencias de publicidad, se nos escuchaba más, éramos más importantes para los anunciantes. Yo creo que ahora el anunciante somos un interlocutor más de ellos, pero no ocupamos la posición de privilegio que ocupábamos antes. Evidentemente yo tengo la suerte de hablar con consejeros delegados, con directores generales. Por supuesto que mantenemos ciertas... Pero notas, y lo notas también en las mesas de sus comités ejecutivos, que pues, las direcciones de marketing han perdido peso, las de tecnología, por ejemplo, han subido, recursos humanos ha subido. Notas que hay tendencias dentro de las compañías. Yo creo que la publicidad ha perdido peso e importancia relativa en los anunciantes. En ese sentido, antes disfrutabas más porque te sentías en todas cosas más importante y podías influir más en los cambios. Antes se ponían en tus manos. Cuando yo empecé en el siglo XX y se ponían en tus manos realmente. Te entregaban, entre comillas, el futuro, la dirección, el marketing de las compañías. Yo esto ahora no lo veo. Para nada. Muy complicado. Entonces, luego, en lo de ahora lo que tienes cosas que son muy divertidas. O sea, esta innovación continua, esta aceleración de cambio, te pone cosas nuevas. Esto quiere decir oportunidades nuevas con mucha más frecuencia de la que teníamos antes. Mucho más, lo cual es divertido. Tienes también, como toda la moneda, de dos lados, tienes una parte muy divertida y otra, en términos de importancia real, que yo, si contesto con sinceridad, te digo, antes mejor. A ver, sí, digamos, en la medida en que comparto lo que dice Piera con respecto a la publicidad, por eso yo salí hace 4 o 5 años de la agencia, porque quería recuperar de alguna manera la posibilidad de divertirme, ¿no? y de seguir siendo feliz con el oficio, y en la agencia es verdad que cada vez lo estaba siendo menos, ¿no? Yo en esto tengo un equilibrio, no te sabría decir, es decir, en la búsqueda de la excelencia, en la búsqueda de la perfección, digamos, el universo fácil de solo hacemos spots era más entretenido, es decir, realmente trabajabas para que cada spot fuese mejor que el otro y para que tu spot fuese mejor que el de la competencia, y por tanto, en esa, digamos, lucha por la perfección, que es una cosa que me apetece, me interesa y me constituye de alguna manera como persona, me lo pasaba mejor antes, pero como curioso patológico que soy, yo creo que todos los publicistas lo somos, hombre, el entorno actual
es como nunca ha habido, ¿no? Es decir, digamos, las posibilidades de diversión y de conocimiento y de aprendizaje, sobre todo, ¿no? Que al final aprender es vivir un poco, ¿no? De alguna manera, y si el día que dejas de aprender y dejas de tener curiosidad, es un poco que estás muerto. En ese sentido, hombre, lo de ahora es imbatible, ¿no? Posibilidades, Toni. Claro. Ahora hay muchas más posibilidades. Yo creo que y tengo que decir que desde mi posición actual, de más libertad, además yo siempre digo que soy freelance ahora un poco, ¿no? Pues desde ese free, hombre, es muy, muy interesante lo que pasa ahora, ¿no? Mucho, mucho. Se aprende mucho. Me imagino también porque no te lo dedicas a lo puramente publicitario, además, porque como lo de curioso patológico que eres, bueno, que estás en mil fregados, pero otro, para mí, de los grandes males que tenemos ahora, hay uno clarísimo que es el nivel de interlocución. Sí. O sea, una de las cosas que nos encontramos y que me llevo encontrando desde hace tiempo, comentabais vosotros dos una charla que hicisteis para el Club de Creativos cuando falleció Salva, Pedreño. No sé si fuera uno de los dos que comentaba que trabajabais, creo que para el Corte Inglés y directamente ya interlocutabais con el presidente. Sí, claro. Es lo que te decía antes. Yo trabajo para el Corte Inglés. No he hablado con Marta Álvarez, que es la presidenta. Yo trabajaba para el Corte Inglés. Comí más de una vez con Isidoro Álvarez, que era el que entonces ocupaba el mismo cargo que ahora la presidenta. Esta es lo que te decía antes, la diferencia que creo que es notable y que no la quiera reconocer, pues que no la reconozca, pero que es un hecho, es un hecho. Hemos perdido peso. Yo en mi nueva situación actual exijo hablar con la gente de arriba, sí. Y es verdad que no trabajo para marcas que hacen publicidad porque tienen sus propias dinámicas y entonces pues, es difícil trabajar para ellos, digamos, con nivel de interlocución, pero para las marcas con las que trabajo hablamos con la gente de arriba. Con la gente con la que hay que hablar. Bueno, sobre todo con la que decide, ¿no? Con la gente que ahorra tiempo y ahorra dinero, ¿no? Y con los que toman la decisión y saben hacia dónde va la compañía. Con Sabadell siempre, los que se han hecho la pregunta hacia dónde voy, hacia allí. Esto lo determina determinada gente, no lo determinan los brand managers o los product managers. Esto no es la gente que determina hacia dónde va una compañía o una marca. Yo creo que exigir interlocución y exigir que nos paguen bien por lo que hacemos es fundamental. Sí. Es fundamental. Totalmente de acuerdo. Lo suscribimos todos, ¿verdad? ¿Y todas? Pues es que es curioso porque yo, bueno, cuando estaba estudiando había esa cosa, ¿no? de que, hostia, la publicidad era un sitio que además a los que nos gusta la publicidad y la comunicación y trabajar en entornos creativos, ¿no? Porque al final una agencia da igual, en que si estás en la parte de producción o estás en la parte estratégica o en la creativa, al final son entornos. Bueno, cada agencia al final construye su entorno, ¿no? Sí. Cada agencia es una manera. Esas agencias que realmente construyen entornos creativos y que la creatividad, ¿no? Está en el centro de la agencia y sobre no hay esa... que yo tenía la puta mala suerte de vivirlo en la última multinacional, ¿no? Que había una dictadura financiera que como director general creativo es que me decían esto lo tienes que hacer con este junior y además tienes 2 días para sacar ideas, ¿no? Entonces es cuando para mí perdías todo el sentido del mundo el trabajar en un sector donde las ideas son realmente lo que moviliza a la gente, las audiencias y donde la gente dirá si ese producto es bueno o no es bueno y que luego opina y no. Y al final las estructuras, no sé, yo creo que son las que mueven y pueden acabar pues con la ilusión, ¿no? de mucha gente y sobre todo porque aquí tenemos a mogollón de estudiantes yo creo que es una de las profesiones más bonitas del mundo. Que hayamos perdido peso no significa que no haya oportunidades, ¿eh? Hay oportunidades cada día, hay un montón y de pasároslo bomba. Que pidamos más dinero no significa que la publicidad pague unos sueldos todavía hoy dignos, ¿eh? No lo que hubo en su momento, que la madre de Toni, ahora ya que estamos en conversaciones privadas, cuando se enteró de lo que cobraba su hijo en Madrid cuando se fue a Contrapunto hace 1000 años, le preguntó que si lo que iba a hacer era legal. Corrígeme. Sí. Y esto es rigurosamente cierto. Y luego dijo, no te preocupes, hijo, esto algún día se normalizará. Exacto. Pues ahora estamos Lamento que hayáis llegado en el momento de la normalidad. Ahora estamos en normalización. Entonces, pero bueno, las oportunidades... Pero bueno, la normalidad, pero también hay un tema que a mí es algo que uno de mis socios, Hugo,
que es como muy talibán en esa cosa, que él siempre dice, bueno, porque ahora sí que es cierto que los presupuestos han bajado muchísimo, ¿no? O sea, curras las mismas horas, le tienes que poner la misma intensidad e ilusión, porque si ya no le pones ilusión, pues dedícate a otra cosa, porque le tienes que dedicar la misma ilusión en hacer un trabajo que tú te sientas orgulloso y te sientas orgulloso porque luego ese trabajo cala en la cultura popular, ¿no? Que para mí es cuando tienes éxito, hostia, mira, esto, joder, ha molado. Pero muchas veces, o sea, la manera de retribuir también, ¿no? Es decir, oye, me vas a hacer esto porque, perdona la expresión, porque muchas veces por 4 chavos, pero como también tenemos que alimentarnos nosotros y todos tenemos familias y hay que llevar el sueldo a casa, hostia, pues entonces hay que saber negociar. No sé si es propiedad intelectual, ¿no? Que es una de las cosas, y luego pues ir a resultados. A resultados que si la cosa va bien, ¿vale? Ganamos todos. Y si va mal, perdemos todos. Pero me parecería, no sé cómo lo veis vosotros, sobre todo que vosotros ya habéis trabajado más en estructuras más grandes, pero me parece equitativo. Oye, hombre, la sostenibilidad empieza por el resultado. Pues ya está. O sea, si no eres capaz de generar un resultado que te permita pagar unas nóminas, que te permita cobrar lo que debes cobrar, esa empresa no es sostenible. Yo te hablaba antes del sindicato. Yo el sindicato lo maté porque lo tenía que prostituir, tenía que cambiar el modelo para poder acceder a determinado ingreso que necesitaba. Digo, pues lo mato. Fue precioso mientras duró y vamos a otra cosa mariposa. Yo creo que si no eres capaz de construir unas cuentas de resultado mínimamente sólidas, pues te has de dedicar a otra cosa. O sea, no puedes vivir en este mundo, en el mundo de la empresa. Puedes ser artista y si quieres, pues serás libre absolutamente para hacer lo que quieras, ¿eh? Y si te viene la remuneración, que es a través del reconocimiento perfecto, y si no, no. Pero históricamente la publicidad no ha negociado bien. ¿Cuántas horas hemos pasado discutiendo una coma de un spot? ¿Cuántas horas hemos pasado discutiendo un contrato con un cliente? Tú y yo creo que de contratos con clientes hemos hablado. Yo ni un segundo, yo tengo la suerte de tener un manager que lo hace. Sí, pero un socio. Pero Tony, poquito. No. Es una conversación dentro del universo de las agencias escasa. Pero lo que tú dices es lo correcto. Es decir, si no somos capaces de cobrar y de hablar con la gente con la que tenemos que hablar y de cobrar el dinero que tenemos que cobrar, hay que cerrar. Porque lo contrario, es decir, cada vez que aceptamos un presupuesto que no deberíamos aceptar y cada vez que hablamos con el que no deberíamos hablar, estamos destruyendo la profesión para todos. Cierto. Es un mal mensaje para todos. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, yo sé que es un esfuerzo, pero hay que hacer un esfuerzo de exigir y de educar en que cuando nosotros hacemos bien las cosas, y las hacemos a menudo bien, eso tiene un valor inmenso, inmenso. Y se gana dinero con eso, y se gana mucho dinero. Por lo tanto, parte de ese dinero tiene que venir a nosotros. Sí. Y además empleamos mucho tiempo, mucha sabiduría, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Se tiene que pagar. Sí. Y hay que ser conscientes de eso. Y de lo grave que es no hacerlo. Mira, Tony. Lo grave que es para la industria, ¿eh? Y yo creo que la industria está como está, en parte porque no hemos tenido eso en cuenta desde hace muchos años, ¿no? Yo esta mañana he empezado la mañana con un cliente cuyo nombre no diré, diciéndole que hay una diferencia enorme entre ser proveedor y ser partner, ¿no? Nosotros, por la posición que ocupamos, creo que merecemos la consideración de partners. Construimos, añadimos valor. No somos un proveedor de una pieza determinada, industrializada, que la puedes comprar aquí o allá. Entonces, creo que se nos ha de tratar como a partners, como a socios, y no como a proveedores, que entonces básicamente es tanta cantidad, sírveme 200 y a tal precio, ¿no? Estamos en otra franja. Y si no somos capaces de defender eso, estamos muertos. O somos zombies. Es que esta industria tiene mucho de zombie en una parte importante, mucho, ¿eh? Es verdad que puede pasar por cambios en los modelos de remuneración, ¿eh? Yo estoy completamente abierto a participar a éxito, desde luego. Bueno, porque estoy convencido de que voy a generar éxito, por tanto, no me importa trabajar en Sí, pero es no, como si yo te pago 5, le das una idea, que al final es propiedad intelectual, que yo creo que eso siempre debería formar parte de la agencia, ¿no? Si no me pagas, la idea no es tuya. Si no me pagas, exactamente. Porque si me pagas 5 y luego tú ganas 5.000, aquí esto no es equitativo, ¿no? No es nada equitativo. Y eso lo que hace es destruir a la industria. Y otro de los ejemplos es, toda la infraestructura, todo el conocimiento. Estamos hablando ahora de innovación. Son muchas horas estar investigando, muchas horas porque aparte, como estamos en esta postura casi de debilidad, ¿no? Antes teníamos la postura, o sea, hace años
pues había como un cierto respeto claro, ¿no?, hacia nuestra industria, porque realmente les aportamos un valor que seguimos aportando, pero hostia, estoy casi como súper negativo, pero no, ¿eh? Pero no, porque no, pero sí, porque estamos hablando de mucha innovación y estamos hablando de esto y hostia, y quizás deberíamos de pensar... No, pero yo creo que eso es un mensaje fundamental para los jóvenes, ¿eh? O sea, porque existe la tentación también de abusar de ellos. Sí, totalmente. Hay una tentación de abusar de ellos. De hecho, se ha hecho sí, tradicionalmente. Sí, tradicionalmente. Pero esta postura de debilidad, que muchas veces que... Porque, o sea, yo he vivido, digamos, como los buenos tiempos, ¿no?, de la publi, y no estoy diciendo que ahora sean malos tiempos, creo que son tiempos increíbles, time's up, pero bueno, 2 minutos. Enrique, los tiempos de ahora también tienen oportunidades magníficas. Con Tony hemos vivido, tenemos una cosa que participamos, se llama HELP, que se dedica pues, a ideas sin ánimo de lucro y sin invertir ni un céntimo en medios, ni un céntimo. Pues hemos conseguido recaudar pues, para la investigación científica pues, más de $500.000 de euros, que no es poco dinero, pero sin invertir ni un céntimo. O sea, las posibilidades que tienes hoy son enormes. Entonces... Ya, pero que las paguen también. No seamos... No, claro, que las paguen como Dios manda. O que tú te ganes el dinero, o que tú lo monetices tú. Es decir, hoy estamos... Los putos modernos, ¿no? Han construido una audiencia ellos solos a base de divertirse y hacerlo bien. Pues hostia, pues ahora lo monetizan. O lo que veíamos antes de apartamento con los conciertos, que lo acabarán monetizando. Es decir, bueno, existen esas posibilidades. Estas oportunidades hoy están. Si no nos pagan, pues ganemos el dinero nosotros. Pero sí. Tenemos el talento, tenemos las herramientas, tenemos la tecnología, tenemos las posibilidades, pues hagámoslo. Y ahora, no permitamos que nos paguen mal. Sí, y no caigamos en un entusiasmo. Yo recuerdo un foro como este, era un tío joven, entusiasmado, que decía que había hecho para Coca-Cola un proyecto y que había invertido, no sé, 4.000, 5.000 euros y que tal, y yo al acabar lo cogí y digo, ¿tú estás loco? Digo, oye, has regalado a Coca-Cola, que es K.O. Company, que gana billones al año, tu ilusión, tu esfuerzo. Digo, me parece muy bien si esta es tu visión de la vida, pero yo creo que es al revés. Creo que Coca-Cola te tendría que haber pagado a ti por eso que les has dado. Y estarían encantados, además, conociendo a la gente de Coca-Cola, en pagártelo. Pero claro, si ya el punto de partida es que estás encantados en regalarlo, pues es un punto de partida equivocado. Sí, totalmente. Bueno, y como se nos acaba... nos han alargado. Nos han dado tiempo extra. El bar nos ha dado... ¿Preguntas o qué no? Qué bien, sí. Bueno, solo termino con vosotros y luego si alguien quiere preguntaros. Digamos que el eslogan de este festival es el What's Next, ¿vale? Que llevamos 6 años trabajándolo. Y así, en una palabra, el What's Next, ¿qué es? El What's Next, ¿qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde vamos? ¿O cómo prevéis el futuro? Hacerlo bien, ¿no? El What's Next solo puede ser intentar hacerlo bien. Intentar, pues en nuestro caso, a lo que nos dedicamos, a construir valor, generar valor añadido para las marcas, para que puedan vender al precio que venden hoy o un poquito más caro. Este es el What's Next para mí. No lo sé, el futuro es imprevisible como el pasado es irreversible y yo lo que quiero creer es que el futuro pasa en buena parte por volver a pensar bien conceptualmente y estratégicamente, y en eso estoy. Y un entorno más relajado también, ¿no? Y menos estresante. No, a mí me da igual el relajo, ¿no? Yo si hay que trabajar, se trabaja. Pues a mí no, a mí me gustan los entornos menos estresantes. ¿Alguna pregunta para José María, para Tony? Uy, ¿cuánta gente? ¿Ninguna pregunta? Ahí. ¿Había algún micro, no? ¿Por aquí o...? Te escuchamos, yo creo, ¿no? Como decía Pau Donés, grita. Uy. Si no he entendido nada. Yo tampoco. Disculpas, ¿por qué no vienes aquí? Sube, aquí así nos lo explicas. ¿Ya va? Ahora. ¿Qué piensan de las personas que creen que pueden hacer lo que nosotros podemos hacer? Que dicen que la publicidad es muy fácil y que cualquiera la puede hacer. Porque... ¿Pero quién son esas personas? ¿Anunciantes que piensan eso? No, personas... Bueno, me he encontrado con varios que dicen que ellos pueden hacer publicidad.
Bueno, yo creo que eso ocurre en muchas disciplinas y hay disciplinas que inevitablemente, mi mujer es decoradora y también todo el mundo piensa que sabe decorar, es decir, y creo que es uno de los oficios más difíciles del mundo. Entonces, no podemos evitar, lo que hay que hacer es demostrar que no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que la gente que paga nuestro trabajo sabe que no es tan sencillo. Yo creo que es verdad, que cualquiera puede hacerlo, como cualquiera puede jugar al fútbol o al tenis. Otra cosa es hacerlo bien. Ahí sí que hay grandes diferencias. Pero claro que cualquiera puede hacerlo y pensar en eso. Pero para hacerlo bien, ya no es tan sencillo. ¿Algo más? La gente tiene hambre. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿No? Pues, Toni, José María, mil gracias Muchas gracias por venir, como siempre, tan inspiradores como siempre.